La psicología, así como todas las ciencias, ha pasado por un largo y difícil camino para poder ganarse un lugar en el ámbito científico. Dicho camino ha estado plagado de avances, retrasos, escepticismo y lo que es el tema de este video, experimentos. Experimentos que son realmente interesantes, pero sobre todo tenebrosos, no tanto por sus resultados, sino por cómo fueron llevados a cabo. Tanto así que estoy seguro de que la simple premisa de muchos de estos será más que suficiente para levantar la ceja en muchos de ustedes. Ahora debo de mencionar que si bien los presentaré de manera enumerada, estos no están organizados de peor a mejor o de mejor a peor de ninguna manera así. Simplemente lo haré por simplemente organización y ya. Pero sin más goreos, empecemos. Para iniciar este recopilatorio tenemos un viejo conocido para muchos de aquí, el experimento de la prisión de Stanford. Corría el año de 1971 y Estados Unidos pasaba por un momento difícil en sus prisiones, pues cada día había más revueltas, motines y peleas. La Armada de los Estados Unidos, viendo esta situación, se le ocurrió la idea de financiar un experimento que intente indagar en por qué se está dando esta dinámica en sus prisiones. Fue así que, buscando un psicólogo para realizar el experimento, se toparon con Philip J. Zimbardo, del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, quien, al ser un psicólogo social, no pudo evitar aceptar esta oportunidad de explorar cómo las personas se comportan en situaciones de poder y subordinación. Así pues, Zimbardo, acompañado con otros investigadores, empezaron a hacer anuncios en los periódicos buscando voluntarios, ofreciendo un pago de $15 por día a quienes participaran. Mucha gente se anotó, pensando que se trataría de algo sencillo, pues el anuncio solo decía: se buscan estudiantes para un experimento psicológico sobre la vida en prisión. Más de 75 estudiantes se anotaron al experimento, lo cual no es sorpresa, pues cualquiera que haya sido estudiante sabe que una de las cosas que menos tienes cuando eres uno, además de confianza, es dinero. Así que participar en un estudio y que te paguen por eso diario no suena como una mala oferta, ¿o sí? Bueno, pues ya verás. Primero se evaluaron a los sujetos para comprobar quiénes eran los más sanos mentalmente, y con eso hecho se seleccionaron 24 estudiantes para participar en el experimento, la mayoría siendo hombres blancos de clase media. Se les dividió en prisioneros y guardias de manera al azar. A los prisioneros se les mandó a casa informándoles que esperaran una visita para empezar con el experimento. Lo que no sabían es que esa visita sería un grupo de policías verdaderos que interrumpirían en sus casas para arrestarlos y llevarlos a prisión. Pero no una prisión cualquiera, sería una prisión situada en el sótano de la Facultad de Psicología de Stanford, en la cual fueron despojados de sus prendas, pertenencias, se les asignó un número de identificación, así como también un calzado de sandalias de goma. Se les obligó a cubrirse la boca con una media de mujer para simular estar rapados, y se les colocó un pesado tramo de cadena en el tobillo, con varias vueltas y asegurado con un candado. Y por último, fueron confinados en pequeñas celdas y eran vigilados constantemente. A los guardias se les permitió escoger sus propios uniformes en un almacén militar. Zimbardo les pidió que utilizaran todo el tiempo anteojos espejeados, pues esto impedía a los prisioneros establecer contacto visual y convertía el hecho de intentar leer las emociones en los rostros de los guardias en una tarea casi imposible. Se les dejó escribir su propio reglamento y se les dio instrucciones vagas, pues solo se les ordenó mantener el orden, pero nunca se les dijo cómo, lo que dio paso libre para realizar múltiples acciones cuestionables, como a la mínima señal de provocación, obligar a los recursos a realizar flexiones indeterminadas o ser obligados a cantar en contra de su voluntad. Que si lo de las flexiones te parece poco, solo te menciono que esto era un método usado por los nazis durante el Holocausto en sus campos. Pero estas tácticas físicas de castigo solo enojaron a los reclusos, que al día siguiente realizaron un motín en la prisión, la cual fue aplastada el mismo día, pero solo cuando los guardias recibieron refuerzos de otros 6 guardias fuera de turno. Por lo que solo era cuestión de tiempo para que un nuevo motín se alzara dentro de la prisión, por lo que los guardias empezaron a discutir con los autores del experimento cómo podrían hacer para evitar que esto surgiera nuevamente. Primero se sugirió mantener a más guardias durante el turno, pero esto excedía el presupuesto del experimento. Así entonces, uno de los guardias, al ver que las tácticas físicas no funcionaron y al darse cuenta que estaba trabajando con psicólogos, dijo:
pues usemos tácticas psicológicas en lugar de tácticas físicas. Y así lo hicieron. Con la ayuda de los psicólogos diseñaron estrategias como a los 3 prisioneros menos identificados con la rebelión trasladarlos a una celda especial, a la cual llamaban celda de privilegio. Se les devolvieron sus uniformes, sus camas y se les permitió lavarse y cepillarse los dientes. A los otros se les denegó todo ello. Luego de eso, los guardias tomaron a varios de los prisioneros entre comillas buenos y los devolvieron a las celdas de los entre comillas malos, otorgando la celda de privilegio a 3 de los malos, de esta manera confundiendo a los reclusos, provocando así que los líderes del motín se convencieran de que algunos de sus camaradas eran traidores e informantes de los guardias, quebrando de esta manera la confianza entre ellos de manera permanente, y con esto extinguiendo la posibilidad de que se alzara cualquier tipo de motín. Pero esto solo era el comienzo, pues el amotinamiento también tuvo un efecto en los guardias, los cuales empezaron a ver a los presos como una fuente real de peligro, por lo que empezaron a controlar todos los aspectos de su vida, hasta el punto que ir al baño era un privilegio. Durante la noche se entregaba a cada celda un balde, donde los prisioneros eran obligados a orinar y defecar. Luego se les prohibió vaciar los baldes, con lo que la prisión se llenó a un olor de orina y a materia fecal insoportable. El experimento claramente se estaba saliendo de control y daba claras muestras de ello, pero a Zimbaldo y sus compañeros investigadores no les importaba, o más bien no lo veían, pues Zimbaldo y sus compañeros no jugaron un papel neutral en este experimento. Ellos tenían un cargo en la prisión, así como lo escuchas, ellos participaban en el experimento. Zimbaldo en específico era un superintendente y permitió que los abusos continuaran incluso cuando era evidente que los participantes estaban sufriendo. Es bien conocido el caso del prisionero 8612, que sufrió un disturbio emocional agudo, lo que le provocó llanto incontrolable con ataques de furia. Uno pensaría que Zimbaldo como psicólogo se preocuparía por él e intentaría parar el experimento o la participación de el sujeto en el mismo, pero en realidad fue todo lo contrario, pues Zimbaldo y sus compañeros no se apiadaron de él y hasta incluso pensaron que esto era una especie de engaño para intentar salirse del experimento. El experimento solo vio su fin cuando una estudiante de posgrado ajena al experimento, llamada Cristina Maslach, objetó que la prisión estaba en condiciones pésimas. Esto tras ir a realizar entrevistas a los recursos días antes. Grande fue la sorpresa que se llevó ella cuando llegó al lugar y lo primero que vio fue una fila de internos semidesnudos y encapuchados, con los tobillos encadenados unos a los otros, caminando lentamente cada cual con la mano en el hombro del que le precedía. Preguntó al guardia qué era eso, y el hombre solo le respondió: así es como conducimos a los prisioneros al sanitario. Ese evento tan particular, más aparte, la información que obtuvo de los reclusos sobre cómo eran tratados en la prisión, fue más que suficiente para que Cristina levantara una queja en la Universidad de Stanford, la cual fue suficiente para cancelar el experimento. Tú seguramente pensarás que la queja de Cristina fue solo la gota que derramó el vaso, y que seguramente más gente que visitó la prisión ya había denunciado el experimento como algo inhumano, pero la verdad es que no. Antes de Cristina, 50 personas visitaron la prisión, incluidos ex convictos, ex guardias, oficiales navales, parientes de los prisioneros, médicos, sacerdotes y abogados. De todos ellos, la única que se quejó fue Cristina. Cuando el experimento se dio a conocer, fue duramente criticado por intelectuales de todos los campos. Se criticaba lo involucrado que estuvo Zimbaldo, lo poco ético del experimento, el daño realizado a los participantes, entre otras cosas más. Zimbaldo con el tiempo reconoció algunas de estas críticas, pero él argumentaba que sin importar qué, el experimento había demostrado la importancia del entorno en una persona, pues el entorno social haría actuar a las personas de manera completamente diferente a su personalidad, así como se vio con los guardias. Algunos estudiosos mencionan que estos hallazgos son básicamente mierda, pues mencionan que Zimbaldo, al estar tan involucrado en el experimento, difícilmente pueden calificarse como algo imparcial o neutral. Además, también al tener un cargo como superintendente, es muy posible que los guardias se hayan comportado como se comportaron por las expectativas que tenían sobre ellos y no porque así lo quisieran. En definitiva, el caso de la prisión de Stanford fue un caso muy polémico para la psicología y para la sociedad en general, por lo deshumanizante que llegó a ser con sus participantes y por lo descuidado que llegaron a ser sus autores. Solo queda agradecer la intervención de Maslach y su valentía para levantar un reporte ante este experimento, porque si no, quién sabe hasta dónde pudo haber llegado Zimbaldo con tal de replicar la vida en prisión. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué tan lejos llegarías por obedecer a alguien?
Claro, a todos nos gusta hablar y decir que somos muy independientes y que tomamos nuestras propias decisiones, sin influencia de nadie. Algunos incluso llegan más lejos y llegan a fantasear con cómo actuarían ante una situación donde son obligados a hacer algo que no quieren. Pero ¿realmente te has puesto a pensar en profundidad sobre ello? Una situación donde un policía, un militar o alguna figura de autoridad para ti te ordena hacer algo, ¿realmente estarías dispuesto a desobedecerlo? Bueno, esto fue por lo que se interesó el psicólogo Stanley Milgram después del juicio de Adolf Eichmann, un alto oficial nazi, quien argumentó que solo seguía órdenes durante el Holocausto. Pues, de ser esto verdad, ¿se podría juzgarlo como un cómplice? Con esta incógnita en mente, Stanley diseñó un experimento para evaluar esto. Anunció requerir participantes en periódicos, paradas de autobuses, etc. Para un experimento relativo al estudio de la memoria y el aprendizaje, en el cual se le pagaría $4 a los participantes. A todos se les ocultó la verdadera intención del experimento. El procedimiento era de la siguiente manera. Se necesitaba primero que nada el experimentador, que sería la persona encargada del experimento. Después se necesitaría el candidato, es decir, la persona que leyó el anuncio en los periódicos, en una parada de los autobuses. Este siempre sería el maestro. Y por último, la última persona sería un investigador de la Universidad de Yale, que jugaría un papel de cómplice para el experimentador, pues él sería pasar por otra persona que haya leído el anuncio en un periódico o en una parada. Es decir, sería pasar por una persona normal. Y a él siempre se le designaría el papel de alumno. El experimentador le explica al participante que tiene que hacer de maestro y tiene que castigar con descargas eléctricas al alumno cada vez que falle una pregunta. A continuación, cada uno de los dos participantes escoge un papel de una caja que determinará su rol en el experimento. El cómplice toma su papel y dice haber sido designado como alumno. El participante voluntario toma el suyo y ve que dice maestro. En realidad en ambos papeles siempre pone maestro y así se consigue que el voluntario con quien se va a experimentar reciba forzosamente el papel de maestro. Con esto hecho, el alumno era puesto detrás de un módulo de vidrio enfrente de su maestro que lo separaba de él, donde hay una silla eléctrica en la cual se le ata y se le dice al profesor que las descargas son extremadamente dolorosas, pero que no ocasionarán un daño irreversible. Antes de comenzar, será tanto al maestro como al alumno una descarga real de 45 voltios, con el fin de que el maestro experimente el dolor del castigo y la sensación desagradable que recibirá su alumno. Seguidamente, el investigador sentado en el mismo módulo en el que se encuentra el maestro le proporciona una lista con pares de palabras que ha de enseñar al alumno. El maestro comienza leyendo la lista a este y tras finalizar le da únicamente la primera mitad de los pares de palabras, dando al alumno 4 posibles respuestas para cada una de ellas. Este indicará cuál de estas palabras corresponde con su par leída, presionando un botón del 1 al 4 en función de cuál cree que es la correcta. En caso de haberse equivocado, el alumno recibirá del maestro una primera descarga de 15 voltios, que irá aumentando en intensidad hasta los 30 niveles de descarga existentes, es decir, hasta los 450 voltios. Si es correcta, se pasará a la pregunta siguiente. Sin embargo, todo esto era actuado, pues como ya dijimos, el alumno es cómplice del investigador, por lo tanto no está recibiendo daño alguno, simplemente fue instruido para simular los efectos de las sucesivas descargas, por lo que cuando el nivel va aumentando, el alumno responde al nivel que se está ejecutando. Algunas veces quejándose de su condición de enfermo del corazón, otras veces aullando del dolor y otras pidiendo el fin del experimento. Y finalmente, al alcanzarse los 270 voltios, siempre gritará de agonía, pero como ya dije, esto es actuado, por lo que realmente escucha al maestro es una grabación de gritos y gemidos de dolor pregrabada. Al llegarse a los 300 voltios, el alumno dejará de responder y empieza a producir esteroides previos al coma. Ahora, lo impresionante es que con el experimento, el 65% de los maestros administraron una descarga de 450 voltios. Pero no porque ellos quisieran, pues la mayoría de los maestros al llegar a los 75 voltios se ponían nerviosos y se mostraban preocupados por el bienestar de su alumno, deseando parar el experimento, pues los experimentadores estaban preparados para esta respuesta, teniendo una lista de cosas que responder ante dicha respuesta. De manera imperativa y según el grado de seriedad que hubiera en el contexto del experimento, se decían una de las siguientes oraciones: continúe, por favor. El experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que usted continúe. Usted no tiene opción alguna, debe continuar. Si es que el maestro, aún después de dar alguna de estas respuestas, se negaba a continuar, se paraba por completo el experimento. Pero aún así, con esto, todos los participantes llegaron hasta los 300 voltios, el punto donde el alumno ya no respondía durante el experimento.
También muchos maestros se deslindaban de la responsabilidad, diciendo que no se hacían responsables de las consecuencias. Si bien este experimento fue sencillo, sus resultados son bastante interesantes, pues demuestran que las personas somos bastante susceptibles a obedecer figuras de autoridad, incluso si eso significa dañar a otras personas. Además de que parece ser que en todos los humanos tenemos esta característica de querernos deslindar de la responsabilidad, siempre culpando a los demás de nuestros actos. Continue, please. Yeah, go on. Red. That is incorrect. This will be at 3:30. The correct phrase is rich boy. Let me out of here. My heart's bothering me. Let me out, I tell you. Let me out of here. Let me out of here. You have no right to hold me The here. next phrase is fast. Let me out. Let me out. Let me out of here. Let me out. Bird, Let me car, train, plane. Continue, teacher. ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Continuaría? That is incorrect. This will be 3:45. The correct answer is fast, bird. The next one, blunt. El experimento obviamente no se salvó de críticas, pues se le criticaba el uso del engaño y la nula variación en la muestra, pues casi todos los participantes fueron hombres, por lo que los resultados no podrían generalizarse. Pero aún así, con todo esto, el experimento de Milgram trajo a la mesa una cuestión muy interesante. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano por órdenes? Ahora les invito a ponerse su sombrero de aluminio favorito y sacar su teléfono satelital, pues en este puesto veremos una teoría de conspiración que resultó ser cierta. El proyecto MK Ultra fue un programa de control mental de la CIA que tenía como objetivo el control mental de una persona, esto a través de descubrir una droga o sustancia que lo debilitara y confesara todo lo que sabía. El experimento inició formalmente en 1953, cuando el director de la CIA de aquel entonces, Allen Dulles, le dio luz verde gracias a la paranoia de lavados de cerebro que supuestamente sufrían prisioneros estadounidenses durante la guerra de Corea. Pues si ellos le lavaban el cerebro a nuestros hombres, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros también? ¿Verdad? Obviamente no iban por ahí anunciándolo y diciendo, oye, ¿quieres ayudar al tío Sam a encontrar una forma de lavar el cerebro de la gente? Utilizaban otras organizaciones como fachada, como lo serían universidades, hospitales, prisiones, etc. Los sujetos de estudio de MK Ultra eran pacientes psiquiátricos, presos, militares, empleados de la CIA, prostitutas, indigentes y estudiantes universitarios. La mayoría no habían dado su consentimiento para participar en dicho, y ni siquiera sabían qué experimentos realizaron o se realizarían en ellos. Los métodos más usados en MK Ultra fueron usar drogas en personas como el LSD sin su consentimiento, privación sensorial a los sujetos aislándolos en habitaciones oscuras y silenciosas, electroshock para inducir confusión, amnesia y sugestibilidad. Pero el proyecto MK Ultra no solo afectó a la población estadounidense, pues es conocido el caso de Jean Steele, una mujer canadiense de 33 años que en 1957 estaba pasando por la dura muerte de su primer hijo, por lo cual mostraba síntomas depresivos. Ella buscó tratamiento en el hospital Allen Memorial sin saber que este hospital psiquiátrico estaba coludido con el proyecto MK Ultra. Lo que sufrió Jean en ese lugar fue una tortura pura y dura, pues se le administraban electroshocks de alta intensidad y con mucha frecuencia. También se le inducía al coma con barbitúricos. Sufrió privación sensorial, entre otras muchas cosas. Después de 3 meses salió de la clínica y al regresar con su familia era otra persona completamente diferente. Perdió gran parte de su memoria a largo plazo, incluyendo recuerdos de su familia y su vida antes del tratamiento. Pasó el resto de su vida con un deterioro físico y emocional significativo. El proyecto MK Ultra se descontinuó en 1973, pero tardó años más en hacerse público, y solo lo hizo cuando en 1975 el Comité Church del Congreso de Estados Unidos investigaba sobre abusos cometidos por servicios de inteligencia en décadas anteriores. Pero aún así no fue hasta 1977 cuando se dio con el proyecto MK Ultra, pues la CIA intentó encubrirlo a toda costa, destruyendo documentos y silenciando a quien hubiera que silenciar.
Así, el comité tuvo que trabajar y fiarse con supuestos sujetos y víctimas directas de MK Ultra y los pocos documentos que sobrevivieron a los intentos de destrucción. Y en el año de 1977, cuando una solicitud a la Ley por la Libertad de la Información permitió descubrir un fondo con 20.000 documentos relacionados con MK Ultra, fue que se condujo a nuevas audiencias en el Senado ese mismo año. El tema tardó más tiempo en explotar en Canadá, llegando a ser conocido ampliamente solo hasta el año 1984, gracias a un programa de la CBC. Pero la sorpresa para los canadienses no solo se quedó en que el gobierno de los Estados Unidos estaba tomando a sus hijos, madres y padres para experimentos de control mental, sino que su mismo gobierno consintió y financió los mismos, pues se destapó que el gobierno canadiense prestó $500,000 en fondos para continuar con los experimentos. Y si bien al saberse eso, el gobierno indemnizó a todas las familias afectadas con $100,000 canadienses, ni todo el dinero del mundo podrá borrar el daño que este proyecto de la CIA provocó a miles de familias, ya no solo estadounidenses, sino también de otros países. Experimento Monstruo. Este experimento de nombre tan curioso fue realizado en la Universidad de Iowa, Estados Unidos, de parte del lingüista y psicólogo Wendell Johnson, quien estaba muy interesado en la tartamudez y en cómo tratar a las personas que lo sufren, tanto así que realizó múltiples investigaciones y experimentos sobre los factores que provocan la tartamudez, uno de estos siendo el experimento Monster, que consistía en inducir tartamudez en sujetos que no la presentaran. Johnson eligió a una de sus estudiantes de posgrado, Mary Tudor, para llevar a cabo el experimento y supervisó la investigación. Lo que se buscaba probar con el experimento era que el modo en que se percibe y se etiqueta la tartamudez puede influir significativamente en su desarrollo o retroceso, por lo que si una persona era etiquetada como tartamudo, esta tartamudez se convertiría en su realidad de por vida, así que, en otras palabras, también era posible desaprender y prevenir la tartamudez, al menos para él. El procedimiento fue de la siguiente manera: Johnson y Marr seleccionaron a 22 sujetos y los dividieron en dos grupos, uno que ya presentaba tendencia a la tartamudez, según sus profesores, se les denominó como grupo A, y otro con sujetos sin ningún trastorno del habla, este se le conoció como el grupo B. Durante 5 meses, el grupo A recibió exposición a un modelo positivo, se les proporcionaba mensajes de aliento y se les aseguró que no eran tartamudos, sino que todo lo contrario, hablaban de manera fluida y efectiva. Simultáneamente, el grupo B experimentó exposición a un modelo negativo, donde se les recalcaba todas sus imperfecciones del habla y diciéndoles que estaban desarrollando tartamudez. Además, se les ridiculizaba y reforzaba la idea de que su habla era deficiente. Tras 5 meses, se observó que los sujetos que inicialmente no presentaban tartamudez, pero fueron expuestos al modelo negativo, experimentaron consecuencias significativas, como una marcada aversión al hablar, y desarrollaron un temor intenso hacia las interacciones sociales y una drástica disminución en su autoestima. Pero los que se expusieron al modelo positivo aún presentaban síntomas de tartamudez. Hasta aquí no parece que este experimento haya sido algo merecedor de estar en este video, pues si bien se le trató a los sujetos de prueba de manera bastante cuestionable y se les llegó a ocasionar problemas bastante graves, como la aversión al hablar o pérdida de autoestima, realmente no parece ser algo tan grave comparado a los demás experimentos que hemos visto, ¿verdad? Pero eso se debe a que omití de manera intencional un detalle importante, que es que todos los sujetos de este experimento eran niños huérfanos. Los sujetos fueron seleccionados de un orfanato entre un rango de edad de 5 a 15 años. Después de finalizar el experimento, ya sea por un ataque de conciencia o porque los resultados no fueron los esperados, Johnson no publicó el estudio y por lo tanto no se hizo responsable de los efectos que provocó en los sujetos. Al ser estos niños huérfanos no hubo nadie que se preocupara por ellos, obviamente, o al menos así fue hasta ya ha pasado un tiempo, pues fue hasta el 2001 que un periodista investigó el experimento y lo sacó a la luz, obligando así a la Universidad de Iowa a indemnizar a todos los niños que participaron en el experimento, o al menos a todos los que se les encontró, lo cual a mi parecer fue insuficiente, ya que los niños de este experimento fueron afectados durante décadas por las consecuencias del mismo, y no se les proporcionó ayuda de ningún tipo hasta que la verdad salió a la luz. Pero bueno, por lo menos hicieron algo más que solo pedir disculpas, lo cual ya es algo, supongo. El experimento del pequeño Adler.
Este tal vez sea uno de los experimentos más conocidos por la mayoría de ustedes, pero para los que no, permítame explicar los detalles. Este experimento fue diseñado y llevado a cabo por John B. Watson, uno de los principales padres del conductismo. Watson creía que la psicología debía ser una ciencia empírica, que debía centrarse solo en la conducta observable de las personas y descartar todo proceso interno de introspección o de conciencia que pudiera tener el ser humano, pues las emociones y procesos internos también se aprenden. En pocas palabras, Watson tenía una visión muy limitada y mecanista, ya no solo de la psicología, sino también del ser humano. Así, con esta visión, solo era cuestión de tiempo para que Watson quisiera probar su postura. Fue así que, inspirado por el experimento del perro de Pavlov, decidió diseñar su propio experimento, pero a un nuevo nivel. Ahora, en vez de trabajarse con un perro, se trabajaría con un bebé, y ahora en lugar del hambre, se trabajaría con el miedo. Así, empezó a diseñarse el experimento que después sería conocido por todos como el experimento del pequeño Albert. Cabe aclarar que durante Watson no actuó solo, pues tuvo la asistencia de Rosalind Reiner, otra psicóloga que después sería su pareja. Y también obviamente estuvo el pequeño Albert, un bebé de apenas 8 meses que no mostraba señales de miedo y que había ayudado muy poco desde que nació. Él tuvo la mala suerte de ser escogido para este experimento, el cual se llevó a cabo en un hospital donde trabajaba su propia madre. Durante los primeros acercamientos se le presentaban estímulos como una fogata y varios animales. Él no mostró ningún temor y durante estos primeros acercamientos solo lloró cuando Watson golpeó una lámina metálica con un martillo, pues esto comprobaba su teoría de que las 3 emociones reconocibles en niños recién nacidos son el miedo, amor y cólera. Con esto hecho, era hora de pasar a la fase 2, comprobar si Albert podía aprender el miedo. Ahora es cuando viene la parte de la rata blanca. Al pequeño se le presentó una pequeña rata blanca del laboratorio de Watson, quien, siguiendo su naturaleza curiosa, el pequeño intentó tocar, pero cuando lo intentó, Watson golpeó una lámina con un martillo, lo cual asustó al bebé y lo hizo apartarse de la rata. Así fue la dinámica. Cada vez que Albert intentaba acercarse a la rata, Watson golpeaba la lámina con el martillo. Y esto no fue cosa de pocas veces, pues Albert se vio expuesto a esta dinámica por semanas, llegando al punto que Albert lloraba por la simple presencia de la rata sin el ruido. El pequeño había aprendido el miedo. Y con esto hecho, era hora de la siguiente fase: generalización. Ver si es que ese miedo hacia la rata blanca se había generalizado ya no solo hacia la rata, sino hacia más animales. Watson comprobó esto a través de enseñarle al pequeño conejos, perros y hasta un abrigo de piel. Albert mostró miedo hacia todos ellos. Para terminar de comprobar esto, Watson un día sorprendió al pequeño vistiendo una máscara de conejo y una barba de santa. El pequeño Albert lloró. Y ahora aquí es donde empieza a haber huecos en la historia, pues a diferencia de lo que muchos piensan, este experimento no cumplió todos sus objetivos. Pues según las palabras del par de psicólogos, los objetivos eran responder a las siguientes incógnitas. ¿Puede condicionarse a un niño para que sienta miedo de un animal que aparece simultáneamente con un ruido fuerte? ¿Se transferiría tal miedo a otros animales o objetos inanimados? ¿Cuánto persistiría tal miedo? Si eres atento, sabrás que este último fue el que faltó. Watson no pudo responder a esta incógnita, pues no realizó un seguimiento al pequeño Albert y por lo tanto no se estudió cuánto puede persistir el miedo. Pero sobre todo, Albert no recibió atención adecuada, no recibió un descondicionamiento. Se dice que el mismo día que Watson planeaba entrar en esta última fase del experimento, la madre se marchó del hospital donde estaba con Albert, y que Watson, aun conociendo la marcha de la madre, no quiso indagar en este tercer interrogante, pues los 2 primeros puntos probados ya eran suficientes para sostener toda su postura conductista. Ahora sobra decir que cuando el experimento se dio a conocer, Watson y Reiner sufrieron duras críticas por el usar un bebé solo para comprobar una hipótesis. El caso escaló tanto que ambos fueron despedidos de la Universidad de Johns Hopkins donde trabajaban. Pero, ¿qué fue del pequeño Albert? Bueno, nadie lo sabe. Su verdadera identidad no se conoce ni siquiera hoy en día, pero hay 2 posibles candidatos a ser el pequeño Albert, uno de nombre Douglas Merritt y otro siendo de nombre William Barger. Se dio con la identidad de Douglas después de examinar la correspondencia y publicaciones de Watson, así como revisar documentos públicos como lo serían el Censo de Estados Unidos de 1920. Y registros estatales de nacimiento y muerte. Parece ser que este nombre de Albert era un seudónimo para el pequeño, que era hijo de Arvila Merritt, una mujer que parece que fue una ama de crianza en el Harry Lane Home, donde se realizó el experimento. De ser este niño Albert, entonces la polémica relacionada con el experimento es más grande, pues el pequeño Douglas falleció a los 6 años debido a su condición de hidrocefalia. Esta condición pone sobre la mesa que el pequeño pudo haber tenido severos problemas de visión al momento del experimento, y esto pone en disputa los resultados, pues no se usó a un sujeto
sano entonces en el mismo. Además, de acuerdo a investigaciones que revisaron el caso en años posteriores, si Douglas era efectivamente el pequeño Albert, sus acciones durante las sesiones de condicionamiento se alinean con signos de deterioro neurológico, pues durante los informes Watson reportaba que el pequeño Albert usaba sus manos como cucharas, en vez de gestos de agarre típico para alguien de su edad. Y también el hecho de que hubiese llorado poco durante su nacimiento era una falta de expresiones faciales, un síntoma común cuando existe daño neurológico. Pero como ya dije, Douglas es solo uno de los dos candidatos a ser el pequeño Albert. El segundo, William Burger, a diferencia de Douglas, vivió hasta los 87 y falleció en 2007. Los investigadores de psicología, Bruce Power y Nancy Digdon, dieron con él tras investigar el registro del hospital donde se realizó el experimento. William había nacido con un día de diferencia de Douglas. Su madre también había trabajado en el mismo hospital del experimento. También el pequeño William era conocido por amigos y familia como Albert, pues este era su segundo nombre. Sus datos de nacimiento como peso y tamaño coincidían muy bien con los del pequeño Albert. Se rastreó un familiar cercano de William, una sobrina, y se le entrevistó y ella dijo que era muy cercana con su tío cuando todavía vivía y que él tenía una fuerte aversión hacia los animales en general, diciendo que si es que traían un perro de visita con él, casi siempre el perro y él tenían que estar en diferentes cuartos. Pero quien quiera que haya sido Albert y que fue de él, cuáles eran los resultados, si fueron válidos o no, no podemos negar que este experimento llevado a cabo por Watson fue uno de los más inhumanos de la historia en general. La psicología, así como todas las ciencias, tiene sus temas que son objeto de interminables debates. Uno de los que son más acalorados es sobre qué define la personalidad de un individuo, sus factores individuales, su genética, su crianza. Esto puede plantear incógnitas bastante interesantes, como por ejemplo, qué tanto de tu ser es realmente así porque tú lo decidiste y qué tanto está influenciado por el entorno en el que creciste. ¿O será que siempre estuviste predispuesto a ser así por tu genética? Y el experimento del que les narraré a continuación tiene que ver mucho con esto. Corría el año de 1980 y un joven de nombre Robert Shafran estaba a punto de entrar a la universidad. Se encontraba nervioso por lo mismo, pero al mismo tiempo algo emocionado. Rápidamente el nerviosismo desapareció cuando al entrar al campus de su universidad, casi todas las personas con las que se encontraba eran muy amables con él. Los chicos lo saludaban con palmadas en la espalda y un choque de puño, y las chicas lo besaban en la boca. Todo parecía perfecto para él, excepto por una cosa. Todos lo llamaban Eddie. Robert no le tomó mucha importancia, pues tal vez simplemente lo habían confundido con alguien más, un simple error que todos hemos cometido alguna vez. O eso parecía ser, hasta que Robert llegó a su cuarto de residencia y se topó con su compañero de cuarto, Michael Dolmens. Dolmens se le quedó viendo sorprendido a Robert y enseguida lo bombardeó de preguntas. Le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Tienes hermanos? Robert respondió que no a la última pregunta. Fue entonces cuando Dolmens le pidió a Robert que lo siguiera. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde me está llevando este sujeto? ¿Por qué me hizo todas esas preguntas? Fueron algunas incógnitas que seguramente se hizo Robert mientras seguía a Dolmens hasta una cabina de teléfono, donde marcó rápidamente unos números y esperaba que le contestaran. Allí habló con alguien y escuchaba la palabra hermano gemelo, la cual dejó la mente en blanco de Robert, pero eso solo era el comienzo. Pues ahora Dolmens tomó a Robert y le pidió que lo acompañara a su auto a buscar a su hermano. Fue así que tras conducir un rato llegaron a una casa donde afuera yacía un hombre que no solo era de la misma edad que Robert, sino que también tenía la misma apariencia física. Su nombre era Eddie. Cuando Robert y Eddie se vieron uno al otro, intentaron articular palabras, ambos articulando las mismas. ¿Pero qué? ¿Qué carajo? ¿Cómo? La escena, digna de una película de Hollywood, sería solo el inicio de algo más grande, ya que esta historia se difundiría masivamente, llegando a periódicos y programas de televisión de muchos lugares de Estados Unidos, así dando también con David Kalman, quien al ver un periódico que le mostró un amigo suyo, vio en él una foto de dos sujetos idénticos a él, con los que se reuniría y se darían cuenta que los tres eran trillizos. Pero este reencuentro tan hermoso para los hermanos sería solo el catalizador para descubrir algo que les cambiaría la vida para siempre. Pues ellos, al querer saber más de sus orígenes y por qué fueron separados al nacer, buscaron respuestas por todos lados.
Primero contactaron con su madre biológica y acordaron reunirse con ella en su hogar. Dicha reunión fue muy incómoda, pues su madre resultó ser una mujer con problemas de alcohol y no sabía nada de su padre biológico, pues fue un hombre que conoció muy poco y ella los dio en adopción al no sentirse preparada para ser su madre. Ella no sabía nada de su separación y por qué el orfanato había decidido hacerlo, pero uno de los hermanos, David, no se quedaría con la duda sobre esto. Así fue entonces que empezó una investigación por su cuenta, que lo llevó a dar con la agencia de adopciones que los padres de los 3 hermanos habían acudido para su adopción, Louis Wise Services, y con el nombre Viola Bernard. Indagando y preguntando dio con que Bernard era una psiquiatra infantil que, si bien no trabajaba con la agencia de adopciones, sí era consultada múltiples veces por la misma. Ella defendía la idea de que si 2 gemelos idénticos crecían en hogares diferentes, entonces su desarrollo sería mejor que si vivieran juntos. Y no hay que ser un experto para saber que esta afirmación es una completa locura, e incluso si revisas la literatura y estudios de esa época, nunca encontrarás dicha información. Así que sí, como ya seguramente asumiste, Bernard influyó en la separación de los trillizos, pero no solo en la de ellos, también lo hizo con otros niños. Pues al saberse todo este caso de Wise Services y de Bernard, muchas personas que fueron adoptadas en ese lugar quisieron saber si es que ellos también tenían un hermano gemelo del que fueron separados al nacer. Algunos fue el caso y pudieron reunirse afortunadamente con su hermano. Ahora, si es que no conoces la historia, seguramente ya habrás asumido que Bernard era la mente maestra de este experimento tan macabro. Pero en realidad no, pues realmente ella solo era la coautora del experimento. El otro autor y quien había tenido la idea original de este experimento fue Peter B. Neuberg, psiquiatra infantil y director del Child Development Center de Nueva York. Al saberse que él era quien tuvo la idea original del experimento, se le empezó a buscar y preguntar ¿por qué? ¿Por qué realizar un experimento así? ¿Qué se buscaba probar o encontrar? Aún con todas estas preguntas de parte de ya no solo gente normal, sino también de colegas, psicólogos y estar en el ojo del huracán, Peter nunca explicó de manera directa cómo surgió la idea del experimento. Pero no solo eso, tampoco nunca comunicó cuáles fueron los resultados, la metodología usada y el alcance del estudio. Siempre que se le preguntaba por estos temas, él los evadía diciendo que no le gustaría hablar sobre eso en este momento y que prefería esperar que el estudio sea revelado de manera pública para hablar. Bueno, pues estamos en 2025. Peter y Neuberg fallecieron ya hace años y aún nos faltan 41 años para conocer dichos datos. Pues así como lo escuchas, el estudio nunca ha salido a la luz y se encuentra archivado en la Universidad de Yale hasta 2066. Muy posiblemente una estrategia hecha por los autores y las instituciones involucradas en el experimento para intentar escapar de las consecuencias éticas y legales que traerían consigo el revelar dicho estudio, ya que para esa fecha ningún pariente directo de los autores estará vivo, por lo que no quedaría nadie contra quien tomar repercusiones, y las instituciones pueden lavarse las manos diciendo eso ya no nos representa, ese estudio fue hecho por el personal de esa época, nuestro nuevo personal nunca actuaría así. Si te preguntas qué fue de los trillizos, ellos vivieron una vida feliz por un tiempo, hasta que los efectos de su descubrimiento de ser parte de un experimento los alcanzaron. Los trillizos terminaron asistiendo a terapia, todos ellos, y quien se llevó la peor parte fue el hermano Eddie, pues fue diagnosticado con un trastorno depresivo maníaco, trastorno con el cual lucharía muchos años hasta que se suicidaría a los 34 años en su casa, dejando una esposa e hija atrás. He omitido algunos detalles a propósito para no alargar de más el video, pero si te interesa conocer más de esta historia, hay un documental muy bueno que si entiendes inglés o no te molestan los subtítulos de YouTube, te recomiendo bastante. Dejaré el link en la descripción. Y con eso dejamos este experimento, uno que sin lugar a dudas es de los más crueles, ya no solo para la psicología, sino para la ciencia en general. Solo quiero agradecer que un experimento de este tipo ya no se puede hacer ya hoy en día. A través de este video hemos visto investigadores cuestionables, engaños, infantes siendo usados como conejillos de indias para experimentos y una falta de ética abismal en el procedimiento de los investigadores. Pensar en todo esto inevitablemente te hace preguntar, ¿podría siquiera haber algo más en todo esto? Lamentablemente la respuesta es sí. Corría el año de 1965, Janet y Ron Dramer acababan de convertirse en padres, y no de cualquier tipo de bebés, de gemelos, a los cuales llamaron Bruce Dramer y Brian Dramer. A los pequeños gemelos se les diagnosticó con fimosis, algo malo pero que tenía solución mediante una circuncisión.
Así, a los 8 meses, los padres llevaron a sus pequeños a un hospital para realizar la circuncisión a los dos. El procedimiento de Brian fue un éxito. Lamentablemente, su hermano Bruce no corrió con la misma suerte. Al pequeño se le intervino con el método de cauterización con corriente eléctrica. Un método que consiste en usar el calor de una corriente eléctrica para destruir el tejido anormal. Cabe señalar que este método no es el más recomendable a usar para circuncisiones infantiles por la potencia que representa la corriente eléctrica, la cual puede llegar a carbonizar el miembro, siendo esto lo que le pasó al pequeño Bruce. El miembro del pequeño por la carbonización terminó siendo destruido casi por completo. Los padres, completamente angustiados, buscaron orientación médica con la esperanza de que hubiera algo que hacer para ayudar a su pequeño. Sin embargo, las cirugías de reconstrucción en aquella época aún no habían sido desarrolladas, por lo que no había mucho que hacer por el infante. Pero antes de seguir tenemos que hablar del Dr. John Mooney, un famoso psicólogo de la época por sus trabajos con el desarrollo del género. Dichos trabajos fueron tan importantes que el concepto de género, que normalmente solo tenía lugar en las ciencias del lenguaje y sociales, empezó a ser considerado ahora en las ciencias médicas. La teoría más importante de este psicólogo es una que se conoce como neutralidad del género, la cual dice que un bebé en sus 2 primeros años de vida es neutral en cuanto a su género, y éste adquiere el dicho por aprendizaje social. En otras palabras, Mooney sostenía que el comportamiento de un hombre o una mujer estaba regido por la educación que éste recibió desde pequeño, y no por su sexo biológico. Por lo tanto, si a un niño desde su más tierna infancia se le cría como una niña, este tomará este rol sin importar que haya nacido como niño, y viceversa. Sin embargo, esta teoría carecía de demostraciones, pues Mooney solo había trabajado con niños intersexuales y hermafroditas, por lo que nunca había tenido la oportunidad de probar esta teoría con un sujeto normal, entre comillas. O al menos así era, hasta que un día recibió una llamada de una pareja de padres que sonaban angustiados y desesperados. Mooney no les dio mucha importancia al principio, pero conforme escuchaba más del caso no podía evitar sentirse sumamente interesado, como menos. ¿Y cómo no iba a hacerlo, si es que esta era la oportunidad perfecta para probar su teoría? Pues los padres que se comunicaban con él no eran nada más y nada menos que los Gamer, quienes lo habían visto en televisión hablando sobre su teoría, y ellos, al estar desesperados y no creer que su pequeño pudiera vivir una vida digna como hombre con su miembro calcinado, decidieron contactar al psicólogo. Para Mooney esta era una oportunidad perfecta para probar su teoría, pues al tener un hermano gemelo que genéticamente es idéntico, se podía comparar el crecimiento de ambos de manera paralela, y si es que todo resultaba bien, esto probaría su teoría de que un niño criado como niña se comportará como una niña. Fue así que Mooney citó a la pareja en su consultorio en la Universidad de Johns Hopkins, y estando ahí se le sugirió a los Gamer que la solución más benéfica para su hijo era empezar la educación de Bruce como una niña. Los padres, sin muchas opciones, terminaron aceptando la petición de Mooney, practicándole al pequeño una orquitectomía, extirpándole los testículos, y se le construyó una vulva cosmética. Se le renombró como Brenda y se le indicó a los padres que la criaran como una niña sin revelar nada de lo que había sucedido. Los años pasaron y para la familia Gamer todo se fue complicando, pues los padres siempre tenían disputas con Brenda. Pues a pesar de que la criaron como una niña y siguieron las indicaciones de Mooney, ella no se comportaba como una niña. Odiaba las muñecas y prefería los juguetes de varón. Igual era con la vestimenta, no le gustaba usar vestidos y prefería ropa similar a la de su hermano varón. Pero esta preferencia por conductas masculinas no se queda ahí, pues ella solía jugar más como lo haría normalmente un niño varón en lugar de como lo haría una niña, lo cual la llevó a ser despreciada por niños y niñas. Por los niños por tener apariencia de niña y por las niñas por jugar como un varón. Esto la llevó a crecer de manera solitaria y perturbada. En definitiva, todo esto parecía indicar que el experimento estaba fracasando. Pero para Mooney esto no era así, pues él publicó una serie de artículos donde nombró al caso como John Joan. En estos artículos el psicólogo informaba sobre el progreso del caso y lo catalogaba como una reasignación sexual exitosa, y la mencionaba como la prueba irrefutable de su teoría. Pero no solo eso, él usaba este caso para promover la reasignación de género y la reconstrucción quirúrgica incluso en las personas que no eran intersexuales. Pero volviendo a la familia Gamer, los gemelos entraron a la pubertad y con esto la fase 4 del plan de Mooney entraba en acción. Cuando la familia accedió al tratamiento de Mooney, este les diseñó un programa que debían de seguir a rajatabla. La primera fase de este siendo el castrar al niño y crearle una vulva cosmética, la segunda sería tratarlo como niña, la tercera oculta el accidente, la fase 4 sería construirle una vagina cuando llegue a la pubertad para proseguir con la última fase,
tratamiento hormonal. Los padres siguieron al pie de la letra el programa, pero todo se vino abajo cuando llegó la pubertad, pues la situación de la familia era desastrosa. Debido a todo el conflicto que se vivía en casa, la madre de los gemelos desarrolló depresión, el padre se hizo alcohólico. Brian, al sentir como el centro de la atención de sus padres siempre era su hermano, se sentía desplazado, lo que le causaría problemas mentales graves. En cuanto a Brenda, ella en la escuela era la burla de todos, pues no encajaba con nadie, y también mientras sus compañeras pasaban por los típicos cambios de la pubertad, ella no lo sufría, por lo que se volvió un bicho raro. Cabe destacar que ella solo tenía interés romántico y sexual hacia las niñas, lo cual con su apariencia de niña en la época de aquel entonces solo le sumó puntos para ser blanco de burlas. Los padres de Brenda no eran tontos, y para este punto de la historia ya se habían dado cuenta que el programa de Muni estaba fallando, pero al ser padres no pudieron procesar el hecho de haber permitido que su hijo pasara un infierno, así que ellos siguieron adelante con el programa, decididos de seguir yendo con Muni y de operar a Brenda. Solo se detuvieron cuando Brenda amenazó con quitarse la vida si es que lo volvían a llevar con Muni, porque sí, desde que inició el experimento, Brenda y su hermano eran llevados con Muni y otros psicólogos para tener terapias sexuales y para seguir su caso. Estas terapias ella las menciona como algo traumante, pues Muni durante las sesiones forzaba a los pequeños a responder preguntas íntimas, autoexplorarse, ver pornografía, tener juegos sexuales y tomarles fotos mientras se autoexploraban a ellos mismos. Pero después de la amenaza de Brenda de cometer suicidio, ellos dejaron de asistir a las terapias de Muni. Los otros expertos con los que asistían les aconsejaron a los padres decirle la verdad a su hijo, lo cual hicieron. Brenda, al saber lo acontecido, tuvo un fuerte shock, pero al mismo tiempo se sintió feliz, pues ella creía que por ser como era se estaba volviendo loco, pero no se estaba volviendo loco. Siempre tuvo razón sobre cómo se sentía ella realmente sobre ser un niño. Después de esto, Brenda adoptó el nombre de David y se sometió a una cirugía para construcción de pene. La operación fue un éxito. Ahora, teniendo un género con el cual se identificaba y se sentía cómodo, empezó a tener una actitud más positiva y hasta empezó a tener amigos. Pero no solo eso, también se casó. La esposa de su hermano le presentó a una amiga de nombre Jane, que tenía 3 hijos y no tenía pareja. Ambos congeniaron bastante bien y se casaron en 1990. En palabras de un amigo suyo, dice que David estaba que no cabía de la felicidad en su cuerpo, pues él creía que el matrimonio, tener hijos, era algo que nunca tendría, y ahora aquí estaba, era una realidad. En definitiva, todo parecía ir bien para la familia gamer y que esto solo iría a mejor. Pero esto solo fue temporal. David siempre tuvo una relación complicada con su hermano Brian, pero después de saberse la verdad, todo fue a peor. Brian se distanció y desarrolló esquizofrenia, pero esto solo era uno de sus problemas, pues la familia gamer se enteró que el Dr. Muni aún seguía hablando del caso y que lo mencionaba como un caso de éxito, que demostraba la superioridad de la crianza sobre lo genético. David, al enterarse sobre esto, simplemente no podía dejarlo pasar, pues el doctor, que casi le había arruinado la vida, recibía elogios por montones, mientras él apenas si se había salido del agujero en el cual había caído por su culpa. Pero no solo eso, David también pensó que el que su caso se difundiera como un caso de éxito muy probablemente provocaría que este experimento fuera replicado hacia otros niños. Así que David decidió convencer a su hermano de hacer su caso público para desmontar la farsa de Muni. Brian aceptó, y fue así que en colaboración con la BBC se lanzó el documental El Dr. Muni y el Chico sin Pene. El documental fue efectivo para destapar la farsa de Muni, pero también tendría consecuencias graves, pues después de que se emitiera, la salud mental de Brian se deterioró y fue hallado muerto en su departamento tiempo después. Él se había suicidado. Esto afectó gravemente a David, afectando todos los aspectos de su vida. Pero esto solo sería el principio, pues pasado un tiempo de eso, hizo una mala inversión donde perdió casi todo su dinero, por lo que se vio forzado a buscar un trabajo, el cual nunca halló, pues ¿quién contrataría a un hombre de 38 años para un trabajo semicalificado? Finalmente, todos estos problemas alcanzaron a su vida matrimonial, provocando que su esposa le pidiera un tiempo de estar a solas. Toda su vida se había caído a pedazos frente a sus ojos, y no parecía haber ninguna solución o arreglo, al menos desde su perspectiva. Finalmente, David se suicidaría a los 38 años. Después le seguiría su padre, que no pudo con el remordimiento de haber causado un infierno a sus hijos y también se terminaría suicidando. ¿Y qué hizo el Dr. Muni ante todo esto? Pues sacar un paper donde explicaba por qué el experimento había fracasado, mencionando cosas como que los padres no ocultaron la verdad a su hijo, o que todo se debió a la falta de la cirugía que el pequeño se iba a realizar en su pubertad. Así es, cuanto menos despreciable.
La psicología no es perfecta, y obviamente tampoco lo son las personas que están detrás de ellos. Después de todo son solo humanos que cometen errores, pero hay de errores a errores, y al menos los que mencionar aquí son bastante despreciables, por mencionar menos. Pero por ello es que yo creo que es importante recordarlos, pues a pesar de que fueron bastante despreciables y que bastante gente sufrió por ellos y que hasta incluso hubo personas que llegaron a perder la vida por dichos experimentos, pero esa misma cantidad de tragedia es la que los hace valer la pena de recordar, para recordar cuáles son los límites que no se deben pasar debido a las consecuencias que pueden existir por sobrepasar esos límites. Pues al final, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y bueno, al menos eso sería todo de mi parte. Espero que si has llegado hasta aquí te haya gustado el video, des like, comentes y lo recomiendes a cualquiera que creas que le podría gustar. Intentaré no desaparecerme otros 7 meses. Intentaré.